Igualmente, gracias, un gusto estar con ustedes, que son amigos, que trabajamos juntos y, en fin, y agradecido de poder participar en esta querida Facultad de Medicina de la Universidad de Villa María. Bueno, el motivo que nos convocan, nos invitaron para dar la charla, presentación de abdomen agudo en pediatría. Y bueno, como usted bien dijo, lo vamos a ir dividiendo en el abdomen agudo del niño recién nacido y en las distintas etapas de la edad pediátrica, porque hay mucha diferencia y las causas son totalmente distintas. Bueno, como todo grupo de patologías, hay que establecer una definición, entonces decimos que el abdomen agudo en general en la parte pediátrica es un grupo de síndromes que a su vez agrupan una diversidad de entidades que tienen en común que requieren para su solución un tratamiento urgente, que en la mayoría de los casos va a ser quirúrgico, porque de lo contrario se producirán serias complicaciones para la salud o directamente la muerte. Para lo cual hacemos como una gran clasificación general en el cual vamos a hablar del abdomen agudo inflamatorio o el síndrome peritoneal que se llama, que es la inflamación de cualquier causa de la serosa, o sea, del peritoneo que recubre las paredes o vísceras del abdomen. Ustedes saben que el peritoneo tiene dos capas, una capa parietal, otra visceral, y que esto va a producir un conjunto de síntomas y signos característicos que seguramente ya lo saben los chicos, los estudiantes de medicina, que básicamente está caracterizado por el dolor. La clasificación, de acuerdo al origen, les quiero decir que hay muchas clasificaciones de abdomen agudo, muchas, pero bueno, vamos a tomar las clasificaciones las más importantes. De acuerdo al origen, se dividen en primarias y secundarias. Las primarias es cuando existe una peritonitis, pero el foco que la explica no está dentro de la cavidad abdominal, sino que es una patología generalizada. Son enfermos inmunodeprimidos y una característica o un paciente típico de una peritonitis primaria son los niños que tienen síndrome nefrótico, es decir, los síndromes perdedores de proteínas renales y que están en tratamiento o requieren tratamiento con citostáticos. Y las secundarias es cuando el origen está dentro de la cavidad abdominal, o sea, el órgano que produce la peritonitis está dentro del abdomen. En el recién nacido la vamos a clasificar, la enterocolitis necrotizante, como la causa más frecuente de peritonitis. Nosotros sabemos que uno cada 1000 pacientes que ingresan a las maternidades, a los servicios de neo, van a hacer una enteritis o enterocolitis. Después están las peritonitis primarias, las diverticulitis de Meckel y las apendicitis agudas, que son mucho más raras. Parece raro, pero uno en tantos años ya toca operar algún caso así. Pero siempre por lejos las enterocolitis, llamada NEC entre nosotros. Pero bueno, en el niño mayor ya la que lidera todo el grupo, de hecho la causa más frecuente de cirugía en el niño es la apendicitis aguda. Además, es el primer motivo de abdomen agudo en el niño en la mayoría de los países del mundo. Después, en frecuencia, sigue la diverticulitis de Meckel, la salpingitis en las nenas, los abscesos subováricos, las colecistitis, que se dan mucho más en los adultos, pero en el niño también pueden darse, las peritonitis primarias y las epiploitis, que es la inflamación del epiploen o delante del epiploides. Bueno, yo recién les decía que no hay abdomen agudo sin algo característico que es el dolor. El dolor es lo que es el síntoma cardinal, digamos, del cuadro abdominal agudo, que generalmente es de aparición brusca, también puede ser insidioso, pero generalmente es un dolor agudo, un dolor rápido, de características agudas, inflamatorias, de características
o a veces un dolor urente, o sea, al niño le duele el abdomen. Puede irradiarse, puede ubicarse en el lugar foco, donde está la afección, o puede ser algo más difuso, por ejemplo, la peritonitis primaria. Bueno, todos sabemos que, ya lo vamos a hablar ahora, pero por ejemplo el dolor apendicular es un dolor que empieza en el mesogastrio, más o menos en la mitad de la región abdominal, y después se irradia hacia la fosa ilíaca derecha. Dolor visceral es un dolor mal localizado, difuso, que no se modifica con los movimientos ni con los incrementos de la presión abdominal, se acompaña con frecuencia de una reacción vagal que va con náuseas, vómitos, sudoración, etc. El típico dolor visceral es el dolor cólico, ¿no es cierto? Que uno puede, por ejemplo, hablar por ejemplo, un cólico renal o un cólico biliar. El dolor parietal es un dolor por irritación del peritoneo. Por ejemplo, cuando hay una apendicitis, que el apéndice se inflama, en realidad no duele el apéndice, duele la serosa, duele el peritoneo, ya que la inflamación apendicular hace que la serosa en forma secundaria se inflame y genere dolor. Es un dolor continuo, bien localizado, que aumenta con los movimientos y con los incrementos de la presión abdominal. O sea, el paciente que tiene un cólico va a ser un paciente que deambula, que se mueve, que nada lo calma. El paciente con un dolor peritoneal o parietal es un paciente que va a tender a quedarse quieto, tranquilo, porque si se mueve le duele, todo lo contrario. Otro síntoma que puede haber es el vómito, que digamos varía de acuerdo al tiempo de evolución que tiene, y al principio el vómito es de tipo alimentario, y después puede tratarse, puede ir rotando o migrar a que sea bilioso. Siempre cuando uno tiene un paciente con vómito bilioso tiene que preocuparse un poco, porque quiere decir que hay algo obstructivo en el intestino o hay algo ya más complicado. Otro síntoma, por ejemplo, que tiene un niño que viene con un cuadro appendicular es la anorexia. Uno cuando lo revisa le pregunta al paciente si tiene ganas de comer, eso es un síntoma importante. Siempre que el intestino está implicado en un abdomen agudo, el primer síntoma que tiene el paciente es que no quiere comer, rechaza la alimentación. Fiebre, al principio, digamos, no es un diagnóstico no es un signo que nosotros tenemos en cuenta para hacer rápidamente un diagnóstico de abdomen agudo. Yo les dije recién, dolor. El dolor, sí. La fiebre va a venir recién, supongamos en el caso de una peritonitis appendicular, en el último estadio. O sea, si ya tengo fiebre, quiere decir que tengo un paciente bastante complicado. En general hay febrícula o no hay fiebre, pero el paciente está con un abdomen agudo. Y bueno, si hay fiebre, lógicamente hay taquicardia, o puede haber taquicardia también por dolor. Esta es una pequeña foto anatómica para que ustedes tengan más o menos referencia de los distintos órganos que pueden causar abdomen agudo en la cavidad abdominal. Bueno, el examen físico. Muchas veces le digo por ahí a los alumnos que están formándose, los más jóvenes, ahora estamos en la época de la información, la informática, la digitalización, y enseguida antes de mirar al paciente estamos pensando en qué estudio le vamos a pedir, si un TAC, una eco, una resonancia, un TAC multi-slide, etcétera. Y muchas veces con tocarle la panza, es más, le diría que en la mayoría de las veces alcanza. Entonces es muy característica la inspección. Yo cuando le doy las clases de esto le digo, aprendan a observarlo al paciente. El paciente que viene con un abdomen agudo tiene una cara de dolor, tiene una facie muchas veces hipocrática, es un chico que está realmente dolorido, que está pálido, está angustiado. Claro, en un neonato es mucho más complicada la cosa, pero bueno, eso ya es más para el terreno de nosotros, de los especialistas. Pero en general, uno con la inspección va a ver la facie de dolor, puede o no haber distensión abdominal, en fin,
y la inspección general es característica. También vamos a usar la ocultación, que en honor a la verdad sirve poco, sirve más en el cuadro de abdomen agudo oclusivo, en el cual el intestino está distendido y con ruidos de lucha en las distensiones por oclusiones mecánicas. La palpación es muy característica, fundamentalmente hay que aprender lo primero que nos enseñan a nosotros los cirujanos es a palpar el abdomen. Hay varias maniobras que uno puede hacer, en el niño es complicado porque el niño está dolorido, ya de por sí tiene miedo, se asusta, entonces cuesta palparlo, cuesta revisarlo, pero bueno, hay técnicas, hay maniobras, nosotros usamos una maniobra de Ulcha que es, bueno, esto es lo que impide un poco la clase virtual, ¿no? Uno no puede mostrar cómo lo haría, cómo lo revisaría, pero básicamente es una posición de relajamiento del niño y aprender a tocar la panza para buscar los signos de contractura abdominal que generalmente presentan los cuadros de compromiso peritoneal. Sí, la idea es dar toda la clase y después responder preguntas, pero si alguno tiene alguna duda me puede ir preguntando. Otro instrumento que usamos es la percusión, que generalmente es muy dolorosa en el área afectada, y siempre tiene que ser algo gentil y nunca grosero, ¿no? Acordarse que el niño no es como el adulto, el niño es temeroso, hay que prácticamente convencerlo para que se deje revisar, y muchas veces lo revisamos cuando son muy pequeños, digamos, en el regazo de su madre, o sea, la mamá lo tiene y nosotros como que por detrás lo tocamos. Bueno, en el cuadro de la apendicitis aguda vamos a encontrar generalmente la cronología de Murphy, donde dice uno, ahí es donde comenzó el típico dolor epigástrico, supraumbilical, donde empieza el dolor, y después irradia a la zona 2, que es la región o zona de McBurney, la unión de la espina ilíaca anterosuperior, la línea imaginaria, con la del ombligo, en el tercio externo. Ahí está el punto de McBurney, como les decía, el tercio externo de esa línea imaginaria, y ahí es donde va a estar ubicado, en teoría, el apéndice. La posición más frecuente siempre es descendente interno, pero a veces tiene otra. Siguiendo con los cuadros o síntomas de peritonismo, tenemos el signo de Bloomberg, el signo de Geno de Musi y el signo de Rowsey. Y bueno, ahora no tiene mucho sentido que se los explique porque no tengo cómo mostrárselo, pero básicamente son signos, por ejemplo, el lumbar es la descompresión abdominal, y el paciente va a la descompresión, va a sentir el dolor, pero bueno, lo pueden buscar y porque sin mostrárselo va a ser difícil. Exámenes complementarios. En general, como les decía, tocar la panza, ustedes si más o menos están entrenados, en 8, 9 de cada 10, 7 de cada 10 van a poder hacer el diagnóstico. Pero bueno, nos podemos basar en el cuadro, en exámenes complementarios. Pero, por ejemplo, en el cuadro apendicular, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Es decir, si yo tengo un varón de 12 años que está en edad promedio, el varón, la apendicitis no frecuente del varón, y le duele la fosa ilíaca derecha y tengo los síntomas clínicos, al vicio le voy a pedir una tomografía, por ejemplo, o una ecografía. Me voy a acompañar, sí, de un hemograma, un laboratorio, donde la leucocitosis va a variar de acuerdo al tiempo de evolución, pero en general en una apendicitis hay una leucocitosis ligera o moderada, en el cual todavía hay predominio de polimorfonucleares y los reactantes de fase aguda están recién empezando a moverse o normales. A veces una radiografía de abdomen simple nos da algún dato, por ejemplo, puede haber borramiento de las líneas de las preperitoneales, puede haber borramiento de las líneas del psoas, ensanchamiento de los espacios intercostales en los casos de obstrucciones o distensiones abdominales, y a veces en el fecalito, en la apendicitis, ustedes saben que se da por un coprolito, se puede calcificar y se puede ver radio opaco.
Pero no pedimos una radiografía para hacer un diagnóstico de apendicitis. Sería una mala pregunta cuando uno le hace una pregunta de examen a un alumno. La pedimos en general para ver cuadros de oclusiones. Si hay una oclusión mecánica, vamos a ver estas imágenes, niveles hidroaéreos que, bueno, nos van a ir guiando. Pero también una diarrea puede tener niveles hidroaéreos. Entonces, uno tiene que ponerlo en el contexto del paciente. Por ejemplo, ahí se muestra, la que está del lado izquierdo, vista de frente, ahí se ven grandes niveles hidroaéreos, y en esta, ahí se ven borramientos del psoas ilíaco, ¿no? La ecografía abdominal. Una cosa les quiero decir de la eco. La eco per se es un pésimo estudio para ver intestino. Entonces, a veces cuesta creer cuando viene un niño con dolor abdominal y le han pedido 2 o 3 ecografías. Es un mal método para ver intestino. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el ultrasonido se moviliza mejor sobre el agua y no sobre el aire. Entonces, en el intestino hay aire. Entonces, si uno quiere o uno pide una ecografía para, por ejemplo, en un dolor abdominal, generalmente que sea nena y pensando que tenemos algún cuadro de ginecológico, torsión ultraovárica, alguna patología relacionada con la parte ginecológica, o un cólico renal en donde vamos a ver un cálculo ureteral enclavado, pero no para ver apéndice. Es decir, hay ecografistas que lo pueden ver, o una apendicitis, pero a mí me ha pasado que el chico viene con ecografías que te dice que tiene una apendicitis o un plastrón, y vos lo revisas y no tiene nada. Y después, ¿cómo le decís al padre de que no tiene nada? Entonces, al estudio hay que elegirlo muy bien. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, la imagen en el cual ahí se logra ver el apéndice engrosado, pero 4 o 5 de cada 10 no lo van a poder ver, y ahí se ve el componente. Para que no todos sean fotos e imágenes, ahí le ponemos un cuadro, un pequeño videito de una peritonitis apendicular. Ahí le mostramos una cirugía endoscópica. Fíjense cómo se ve el líquido turbulento, y fíjense cómo se ve el apéndice con estas manchas de fibrina que hay. Ahí eso gordo que estamos quemando, electrocoagulando es el meso, y ahí está sostenido el apéndice y nos estamos llevando el apéndice. Eso es una cirugía apendicular, básicamente para mostrarle cómo se ve el pus dentro de la cavidad abdominal. Y eso da terrible dolor, ¿no? Eso es lo que realmente le da dolor al niño. Bueno, otra patología inherente a la cirugía infantil es la intussuscepción intestinal o invaginación, que es cuando, para que lo entiendan fácil, se telescopa a modo de caña de pescar el intestino delgado sobre el grueso en general. También se puede telescopar delgado sobre delgado, pero en la mayoría de los casos las invaginaciones son iliosecales, es decir, que se mete el intestino delgado sobre el grueso. Ahí tienen un pequeño boceto de imagen, cómo se mete el intestino. Esto sería lo normal, la unión de la válvula, unión iliocecal, y cómo se mete el intestino, que también, ahí está el apéndice, generalmente lo involucra, lo lleva para arriba también al apéndice. Esto es una urgencia quirúrgica, lo vamos a ver más frecuentemente en varones. El típico paciente es un varón lindo, gordito, rubio, hermoso, bien alimentado, que más o menos entre los 6 meses y el año de vida, promedio 9 meses, se va a venir con un cuadro agudo, y que si no hacemos algo se va a morir directamente. Entonces, ese es un verdadero abdomen agudo. Lo más frecuente son las formas idiopáticas, y en un episodio posterior una gastroenteritis o virosis respiratoria. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Que en general no hay una causa que uno pueda decir se invaginó por tal causa. Sí, generalmente el paciente puede haber tenido un cuadro, una virosis previa, ya sea
respiratoria o intestinal. A lo mejor tuvo un rotavirus, una gastroenteritis con rota, y después terminó haciendo, si no terminó a la semana o en el mismo curso de la patología previa. Bueno, como les dije, clásicamente es un lactante, varón, sano, hermoso chico, que viene de pronto, de la madre te lo define como que hace una crisis de llanto, de mal, el chico se pone pálido, le hace una sudoración, y de pronto es como una luna de miel en los síntomas, se queda tranquilo, aletargado, y la madre te dice que hasta le cuesta tenerlo despierto y no quiere comer. Eso es al principio, y después de unas horas empieza el deterioro del sensorio más preocupante y empieza con vómito. Vómito que al principio es alimenticio y después se va haciendo mucoso. Y ya después de 24, 48 horas puede venir la famosa jalea de grosella o caca como mermelada, de frutilla, digamos, que es la que más preocupa a la madre, ¿no? En general. Eso ya habla de un sufrimiento intestinal. Bueno, el examen físico, la verdad que no es fácil palpar una masa o la morcilla de imaginación. Yo la verdad que les podría decir que las veces que las he palpado es cuando el paciente está anestesiado en el quirófano, porque en general cuando uno lo toca el niño empieza a llorar y hace defensa y es difícil. Pero es una postal, es decir, un varoncito que tiene 6 8 meses, que viene vomitando bilioso, que se presentó dolor cólico y después se deprimió, está imaginado. Entonces, ahí sí, por ejemplo, pedimos como primer estudio la ecografía. Ya el tema del tacto rectal. Hoy es complicado hacer un tacto rectal a un niño. Yo en lo posible, yo le trato de seguir haciéndolo, pero hay que consultarlo con los padres si quieren dejarle que al niño le hagamos un tacto. Yo personalmente soy una persona grandota físicamente, tengo las manos grandes, entonces uno tiene que cuidarse de hacer ese procedimiento porque por lo menos siempre consultarlo con el padre. Como les dije, no voy a repetir de los síntomas clásicos, pero básicamente ustedes sepan que cuando el paciente viene con enterorragia, tienen que contar por lo menos más de 24 o 48 horas de evolución, o sea que tienen que actuar rápido. Fíjense, mire lo que yo les decía, ese típico chico, buen estado nutricional, que está, fíjense la carita, está con una cara, mira como hacia el horizonte perdido, ¿no? Y ahí tienen una muestra de un pañal con una jalea de brotes, la enterorragia. Como le dije, la ecografía, la imagen en donut, Diana o el pseudo riñón, tiene entre 97 y 100% de especificidad. O sea que acá sí vamos a pedir una ecografía y no como en la apendicitis. ¿Ah? Ahí se ven las imágenes, la imagen en pseudo riñón, ¿tá? O en escarapela también se dice, y ahí se ve el tramo invaginal, ¿no? Bueno, nos vamos a apoyar siempre haciendo un hemograma. Acuérdense que este chico va a venir medianamente, por lo menos deshidratado leve, porque ha estado con vómitos. Generalmente no es que hace el cólico y te lo traen ahí a media hora, no, antes que, por lo menos cuando nos llega a los cirujanos, ya por lo menos lleva como un piso de 12 a 24 horas de evolución. También se puede hacer una radiografía para ver el signo de escalera, las asas en escalera, pero insisto, si yo tengo a mano rayos y tengo a mano eco y tengo a mano tomografía y tengo medianamente un ecografista entrenado, porque ese es otro punto, la ecografía ustedes saben que es operador dependiente. Bueno, si yo tengo esas tres cosas, tengo que echar mano a la ecografía. También se puede hacer, esto eran técnicas, yo cuando me formé ya casi se dejaban de usar, pero hemos hecho algunas y ahí se ve la imagen en falta de relleno, en sacabocado de la porción invaginada, ¿no? Ahí hay una sonda que tiñó por medio de contraste, esto era vario, el vario ya no se usa más, hoy se usa el trillosón GI, pero fíjense ahí cómo se nota esa imagen. Pero insisto, esto es arcaico, esto ya se lo ponemos para que lo vean nomás. Y el tratamiento, bueno, yo acá les digo, depende en dónde estén trabajando.
y el servicio de imágenes que tengan. Siempre es preferible lo menos invasivo. ¿Qué es lo menos invasivo? Bueno, el enema, hacer una reducción hidrostática y o neumática. No siempre se logra la reducción. ¿Qué quiere decir una reducción hidrostática neumática? Quiere decir poner una sonda por la cola y bajo visión directa, que puede ser radioscopía o idealmente ecografía, vamos ingresando volúmenes de líquidos a temperatura corporal, o sea, soluciones entibiadas, y ese líquido va a ir empujando en sentido inverso a la peristalsis intestinal la masa invaginante. En general, hay entre un 50 y 60% de buenos resultados, que, insisto, también depende de las horas de evolución de la invaginación. Si yo ya tengo enterorragia, o tengo un paciente que está en shock, o en una peritonitis, o sospecho de que el paciente lleva más de 48 horas de invaginación, o es un niño grande, no voy a indicar una desinvaginación, porque corro el riesgo de que si hay mucho esfacelo de la mucosa, el paciente lo ponga yo en una peritonitis o en un cuadro de shock. Entonces ahí vamos directamente a la cirugía. Bueno, si decidimos hacer una cirugía, podemos optar por una cirugía a cielo abierto, es decir, abrir la panza, o una cirugía endoscópica. Nosotros somos, yo particularmente, cuando digo nosotros, porque al lado mío está el doctor Zurro, que es también cirujano infantil, somos pro de hacer cirugía endoscópica, porque fíjense con la suavidad que operamos, el instrumental, eso que están viendo ahí, de ancho tiene 3 milímetros esas pinzas, o sea que están magnificadas por la imagen, pero repito, lo vuelvo a poner para que lo vean. En neonatos trabajamos con pinzas de ancho de 3 milímetros, entonces tenemos muy poca posibilidad. Fíjense cómo está el intestino metido, el delgado sobre el grueso, y cómo lo vamos desinvaginando, ¿no? De a poquito, suavemente, sin hacer fuerza, sin brutear nada. Estamos hablando de un bebé de 9 meses, que si cuantito bruteemos eso, se perfora el intestino. Entonces ahí es como que lo vamos, yo uso el ejemplo del soquete de la media, ¿no? Cuando uno abre un soquete, bueno, así va desinvaginando o va telescopando el intestino. Doctor, ¿Sí? disculpe, antes de pasar al siguiente tema, una consulta. El tacto rectal, además de evidenciar la materia fecal con moco y sangre, Sí. digamos, ¿en qué sentido le cambia a usted en la conducta terapéutica? Muy buena la pregunta. En realidad, si yo tengo el paciente que ya viene con la jalea de Grosella, no me cambia en nada, o sea, no lo hago. Pero si yo tengo el niño que empezó hace 10, 12 horas, hizo el cólico, el llanto, todavía no vomitó, pero está deprimido, o sea, en realidad tengo 2 síntomas, ¿está? Entonces, en ese caso, yo puedo hacer el tacto, y muchas veces me ha pasado que he hecho el tacto, lo hago con el dedo menor, ¿no es cierto? Un tacto, les comento que se usa obviamente guantes, algún tipo de anestésico local en forma de jalea, una silocalina. Primero se aproxima el dedo al ano, se lo dilata, y una vez que se dilató se procede a hacer el tacto. Pero en ese caso, el tacto me va a dar positivo o negativo. Si me da positivo, porque tengo sangre en el dedo, entonces ya prácticamente sospecho que estoy invaginado. Y si no lo hago, no lo puedo hacer porque la madre no quiere, o porque lo que sea, no me hago ningún problema, hago directamente la ecografía. Lo que pasa es que, bueno, es un síntoma más que tenemos, y lo tenemos ahí en la camisa y lo hacemos en 10 segundos. Entonces, si ya tengo el pañal con jalea de Grosella, nada, no, ni le hago tacto porque ya está demostrado que está imaginado. Claro, bien, perfecto. Y respecto a la reducción con enema, ¿las contraindicaciones son tanto para la reducción neumática como Sí, igual es. hidrostática? Las mismas. Sí, la neumática. Lo que pasa es que, y te digo más, la neumática es más peligrosa todavía, porque uno, digamos, se maneja con un manómetro,
Y muchas veces lo que uno insufla no es la realidad, porque el intestino está ya con una presión y uno mete más aire. Y la verdad que a mí la reducción neumática, yo particularmente no la hago, no me gusta. Cuando hacemos hidrostática bajo visión directa con ecografista y en realidad los resultados son malos. Estadísticamente, 50-60% yo he tenido peores resultados. Y además, hay algo que no les dije, pero bueno, una reducción hidrostática neumática tiene hasta 20%, perdón, 30% de recidiva. En cambio, una reducción quirúrgica es menos del 10%. Entonces, uno trata de, en lo posible, si hace hidrostática, y si no, hoy con la videocirugía que haces, como te digo, 2, 3 pinchacitos de 3 milímetros, uno se queda más tranquilo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Si hay alguna otra pregunta, antes de pasar a Píloro. Acá en el chat hay una pregunta. ¿Quiere que se les lea? Sí, claro. Preguntan, ¿por qué si es un niño grande no le haría la desinvaginación? Esa es una. No escuché. ¿Por qué si es un niño grande? No le haría la desinvaginación. Bien, ahí explico. Si es un niño grande, la causa más frecuente no va a ser, son temas muy largos, ¿no? Uno debería hablar en una clase de píloro, en otra clase de imaginación, pero hay mucho que queda en el tintero, pero no importa, vamos a tratar de explicar. Si es un niño grande, mayor a 2 o 3 años, la causa de invaginación ya va a ser una causa secundaria, es decir, va a ser secundario a algo. En general, lo más frecuente es un divertículo de Meckel que se invagina. Ahí va a ser, entonces, ilioiliar la invaginación, porque todos sabemos que los divertículos están, sí, ilioiliar, están en el ilium terminal. Entonces, ahí no lo voy a tratar de hacer una reducción porque cuando hay una invaginación por divertículo de Meckel, el divertículo está con una diverticulitis. En general tienen mucosa ectópica, tienen tejido, mucosa de estómago, de páncreas, que eso empieza la inflamación y en general están perforados. De hecho, cuando uno entra a operar un invaginado a un niño grande, hace poco esfuerzo para desinvaginar. Lo que hacemos es cortar y anastomosis, o sea, cortamos ese tramo invaginado y unimos el intestino, porque ponerse a desinvaginar eso, que está ya con signos inflamatorios de infección y perforado, es diseminar bichos en la cavidad, entonces vamos a tener que terminar cortando igual el intestino y unirlo, y hacemos todo en un ámbito de esterilidad lo más posible, lo mejor que se puede. Entonces, por eso en el niño grande directamente se entra con cirugía. De nuevo, la cirugía de hoy es la cirugía laparoscópica. Nosotros hace poco hicimos un caso que fue así, sacamos el intestino por el pupo, y lo operamos por video, hicimos la anastomosis, guardamos todo y listo. Y el chico con 2 pinchacitos lo operamos. Igual, bueno, es una cirugía, pero no hay forma sino de resolver. Bien, y otra pregunta que está un poco relacionada porque ¿por qué es una contraindicación la invaginación ilioilial, una contraindicación de la reducción hidrostática? Ah, bien, porque no vas a tener forma, vos pensás todo el recorrido, vos tenés 1,5 metros de colon, ¿tá? Entonces vos pensás todo el recorrido que tenés que hacer, la cantidad de líquido que tenés que poner, acordate que no es gratis poner líquido en el intestino de un niño. Primero, por más que lo pongamos entibiado, siempre está el problema de la hipotermia. Mira, yo además de cirugía de niños, soy urólogo de niños. Y por ejemplo, cuando vos trabajas, haces una citoscopia con líquido entibiado, no podés extenderte más allá de 1 hora y media. Eso está demostrado. Si vos te extendes más allá de 1 hora y media, por más que le pases líquidos entibiados, el chico entra en hipotermia. Entonces, vos imaginate todo el líquido que tenés que infundir para irrigar todo el colon, pasar la válvula iliocecal, que va a ser un problema porque esa válvula generalmente está cerrada, y de ahí llegar. Entonces es inviable y el resultado va a ser pésimo. Entonces lo vas a poner a riesgo de sepsis, de hipotermia, de shock, y no le vas a resolver el problema. En ese caso lo tenés que operar.
Claro, bien, perfecto. Más preguntas, por lo menos en el chat. Bien. Bueno, sigo entonces. Doctor, le hago una Sí. consulta. Sí, ¿La sangre en materia fecal te hablaría de necrosis en la mucosa? sí, perfecto. ¿Siempre a cirugía? Mira, yo sí, también es muy buena la pregunta. Yo me baso mucho en la ecografía, sí, y en el ecografista de confianza. Acá, gracias a Dios, tengo un par de ecografistas de confianza. Si el chico tiene enterorragia, apenas empezó recién y el tramo imaginado es corto, pruebo de hacerle una hidrostática. Ahora, si el chico tiene un tramo de invaginación largo, ¿qué es largo? Y más de 10 centímetros, y la enterorragia empezó hace 24 horas o más, y lo opero, porque me quedo más tranquilo. Porque también me ha pasado que aún operándolo no lo he podido desinvaginar. Entonces, en ese caso, tenés que, en lugar de ponerte a luchar y luchar, cortar el intestino y anastomosarlo y unirlo, porque ese intestino ya, cuando vos no lo podés desinvaginar, en general en forma quirúrgica, es porque hay mucho sufrimiento de la pared del intestino. En ese caso te conviene corte y anastomosis, o sea, enterectomía, sacar el pedazo de intestino que esté involucrado. Perfecto, gracias. Bueno, ¿sigo? Seguimos entonces. Bueno, vamos a hablar de otra patología que generalmente es muy típica, muy característica y muy inherente a los cirujanos infantiles, que es la estenosis hipertrófica del píloro o enfermedad de Ramsted, me faltó poner acá. La enfermedad de Ramsted es una enfermedad típica que se da también en varones, estamos de liga los varones siempre. Generalmente son bebés de entre 20 y 30 días, hay también más pequeños y más grandes que tienen hipertrofia pilórica. Es una enfermedad evolutiva y que habla de la hiperplasia o hipertrofia de la musculatura del píloro, provocando una estenosis en su canal y por el correspondiente síndrome pilórico, es decir, el chico va a dejar de tener tránsito entre el estómago y el duodeno y va a empezar con vómitos. Típicamente es un lactante o recién nacido, como les dije, de 2 a 8 semanas. Es más frecuente en varones que en mujeres y se dan de 2 a 5 casos cada 1000 nacidos vivos. Y este es un dato característico que los hijos de madres que padecieron el problema tienen un riesgo de 10 veces mayor de sufrirlo. Lo que sigue. No hay una causa que uno pueda decir por qué este chico, o determinar, salvo este antecedente epidemiológico de que si la madre lo tuvo, no hay una causa que diga, va a haber, este chico va a tener una estenosis hipertrófica del píloro. Hay varias teorías, una que es la descoordinación entre el peristaltismo gástrico y la relajación pilórica, y esta es la más potente de las teorías, la hipergastrinemia. Pero en realidad ustedes saben que cuando hay dos o más teorías, porque ninguna es la correcta, así que en general no se sabe. En las muestras de capas musculares se han encontrado terminaciones nerviosas, neurofilamentos, marcadores para células de soporte nervioso, células intersticiales de Cajal, disminución de la actividad de la sintetasa de óxido nítrico. O sea, se ven trastornos patológicos, alteraciones, pero no se sabe todavía la causa. Y esta es la típica imagen en la cual ustedes fíjense, ustedes saben que la única capa del intestino la única parte del intestino que tiene 3 capas es el estómago, ¿no? Tiene las 3 capas de músculo liso, y después de ahí en más, el duodeno sigue más finito. Bueno, fíjense que aún el estómago, siendo grueso, fíjense cómo se ha hipertrofiado, es como el músculo que hace pesa, entonces se pone gordo y se obstruye el canal. Esto es muy característico en la ecografía y se ve muy bien. Bueno, ¿qué paciente van a tener? Un niño que en general viene con buen estado general, pero que vomita. Todo lo que se le da vomita, no tolera prácticamente nada, y ya es un vómito protractil. La madre te lo describe, te dice, le di la mamadera y me la escupió toda, me la vomitó. O sea que en general es eso.
Y a menos que este cuadro lleve muchos días, que el paciente esté deshidratado, no hay otros síntomas, no van a poder palpar la famosa oligopilórica. Sí pueden ver si el chico está como medio deshidratado, medio desnutrido, la lucha gástrica. Pueden ver que el estómago, a través de la pared abdominal, hace como peristaltismo, pero en general no se ve nada. Ni la distensión epigástrica, es decir, yo se los describo como síntomas, pero no, en general es un chico que viene en buen estado, vomitando mucho, y si pasaron yo más de 1 o 2 días puede venir algo deshidratado. Algunos niños pueden presentar ictericia de grado variable, y bueno, como le digo, no hay mayor síntoma. ¿Ven? Ahí lo único que sí se ve acá es la lucha gástrica, ¿no? Esa hiperperistaltismo gástrico, pero les puedo asegurar que si el bebé es un chico autrófico, bien nutrido, gordito, no se van a dar cuenta. Siempre hay que pedir un laboratorio. Estos pacientes, recuerden que al estar vomitando, vomitan el ácido clorhídrico, entonces hacen, por contrapartida, van a estar alcalóticos, hacen una alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipocalémica. O sea, cuando ustedes tienen un paciente pilórico, tienen la obligación de pedirle un ionograma. Nosotros les pedimos el hemograma completo, con los reactantes de fase, los tiempos de coagulación, ionograma, y también pedimos los gases. Bueno, en una placa, les vuelvo a repetir como en la imaginación, si yo tengo radiografía, tengo ecografía, tengo tomografía disponible, lo que voy a pedir es una ecografía. También tiene casi 100% de resolución diagnóstica. Pero bueno, les muestro cómo sería una radiografía. Es una cámara gástrica bien distendida, bien grande, que ocupa todo el epigastrio completo. Ese es un estudio contrastado. Esto lo hacemos cuando tenemos muchas dudas, la eco no nos define, en la radiografía no dice nada, y tenemos mucha sospecha clínica, entonces ahí hacemos un tránsito o una serie gastrodenal, en el cual vamos a ver el signo del desfiladero gástrico por el canal pilórico. Ahí, acá se ve la ecografía. Esto es lo más importante. Nosotros tenemos parámetros para hacer diagnóstico. Lo que más nos guiamos es en esto, el diámetro de la pared muscular. Para nosotros los cirujanos tomamos más de 4 o más, los imagenólogos toman 3,5 o más. Pero bueno, en el caso de que el chico tenga 3,5 y tenga el signo característico que es el vómito y la clínica, listo, es una hipertrofia pilórica. La otra cosa que tomamos es el diámetro mayor de 14 milímetros, es decir, este diámetro de acá hasta acá, y la longitud, de acá hasta acá, tiene que tener más de 16, ¿está? Entonces mírenlo al píloro como un pequeño cañito o tubito, en el cual el diámetro más importante es el diámetro de la pared muscular. Y fíjense este dato que yo les decía, 100% diagnóstico, o sea, si el ecografista no lo ve, es porque probablemente no esté entrenado. Hay en algunos casos muy puntuales que uno tiene duda, pero dudar no es lo mismo de decir, no, la eco está normal, ¿tá? Entonces, no, en el caso de que hay duda, se lo toma como una posible diagnóstico, porque generalmente cuando ha habido duda, uno le hace el tránsito, el tránsito seriado gastrodenal, y se confirma la hipertrofia. Miren, qué imagen característica. Fíjense, otra característica en la eco es que el estómago está distendido y lleno de leche vieja, con detritus, ¿eh? Y fíjense el canal pilórico, totalmente cerrado. Miren lo que es la pared de este píloro. Es enorme. Acá debería haber una luz negra por el cual esté pasando el contenido. Acá tienen otro ejemplo. Bueno, entonces hicimos el diagnóstico, lo vamos a internar, sí o sí internado. Esta enfermedad es incompatible con la vida, si uno no la opera, el chico lamentablemente no va a poder sobrevivir. Lo ponemos en reposo gástrico, una sonda nasogástrica para sacar todos esos detritus. A veces nos pasa que se nos tapa la sonda porque tiene leche de 3 o 4 días ahí en el estómago acumulada,
coagulada, calcificada y tapa la sonda. Corregimos primero los trastornos electrolíticos, acuérdense de que generalmente tiene una esclerosis metabólica leve, y hacemos la piloromiotomía de Ramsay. Acá también se puede hacer laparoscópica o a cielo abierto. Yo la laparoscópica no la hago, para mí es con malos resultados, muy peligrosa, el píloro es muy sensible y la mucosa se puede romper de la nada. Y como uno no tiene la sensibilidad, obviamente por la laparoscopía que tiene con la mano, entonces yo cuando lo opero le hago una pequeña incisión abdominal, pero lo opero por cielo abierto. No uso la laparoscopía. No resultó mundialmente la técnica tan favorecida, la verdad que son pocos los centros en los cuales la usan de modo rutinario. En general se opera a cielo abierto. Esa es una cirugía de cielo abierto, ahí eso que ven ahí, perdón. Esto que ven ahí es el estómago, el fundus gástrico, y ahí estamos entrando en el píloro, este es el canal pilórico. Y la piloromiotomía es eso, abrir el píloro con un bisturí y con un instrumental delicado llamado mosquito, jate delicada, abrimos esa pared muscular y acá tenemos que ver la mucosa, cómo protruye la mucosa del píloro. Hay que asegurarse de que se abra bien ahí y bien hasta el duodeno. La zona crítica es esta, porque si se perfora el duodeno y pasamos inadvertidos, se nos muere el chico. Ahí le estamos mostrando una piloroplastia o piloromiotomía de Ramsay. Fíjese que uno acá tiembla mucho, está todo en el aire, el píloro se nos mueve, no hay una seguridad, como por ejemplo tenemos cuando desinvaginamos o en otras patologías. Entonces uno tiene como miedo de que o dejarla incompleta a la piloroplastia o perforar. Fíjense esa maniobra, va ciega prácticamente, no tenemos cómo posarnos. Ahí está la mucosa, eso blanco que se ve ahí es la mucosa, y realmente, no sé, yo probé de hacerla, no me gustó, entonces la hago de modo convencional.